Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Isaacar, de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. El creyente tiene que estar entendido en los tiempos. Vamos a Primera de Juan, ahora sí, después de haber dejado los links respectivos, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note usted que aquí el apóstol Juan, y aquí en esta traducción Reina Valera, la cual se la recomiendo, la del 60, la versión del 60 o los anteriores, no use versiones diabólicas como la NBI ni otras nuevas, sino utilice la Reina Valera del 60 o la anterior, también conocida como la Biblia del Oso, la Reina Valera antigua. Use esas. Sé que ya algunas ya no las están produciendo, de manera que publicando, mejor dicho, de manera que estas Biblias ahora en el tiempo van a valer muchísimo. Y cerrando ese paréntesis, dice el apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, con minúscula, espíritu de hombres, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay mucho falso profeta, hay mucha gente hablando en nombre de Dios, porque profeta significa, el profeta era aquel que recibía palabra de Dios y la expresaba para enseñar, para edificar, para exhortar, para consolar al pueblo de Dios, en este caso a los israelitas, ¿verdad? A la nación de Israel. Cuando hablamos de nación de Israel no nos referimos al estado Hazar actual, sino a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el apóstol Juan que probemos a todo espíritu, porque hay mucho falso profeta, hay mucha gente que se irroga, incluso ahora de manera atrevida, se irroga el título hasta de profeta. Hay mucha gente que dice: yo soy profeta, y se levantan un día y dicen: yo soy profeta porque Dios me está dando una visión de las cosas y por lo tanto yo tengo que hablarte en nombre de Dios. Entonces se convierten en una especie de mediadores entre Dios y el creyente, la iglesia. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que ya no hay más mediadores entre Dios y los hombres, porque el único mediador, ¿quién es? Es Jesucristo, hombre. Ya no hay más mediadores, ya no se puede decir hay otro mediador. Pero usted ve estos falsos profetas que en la actualidad se levantan, todos ellos se irrogan un papel que la Biblia no les da. La Biblia no les da ese papel, pero ellos se levantan como una especie de mediadores, como una especie de casta, está muy de moda esa palabra casta, ¿verdad? Sobre todo en la Argentina. Está muy de moda eso de casta. Y esta gente se levanta como eso, como una curia, así como hay dentro de la organización romana una curia, donde hay obispos, donde está el César romano, ¿no? En la cúspide del César romano, y están los obispos, el arzobispo y los sacerdotes. Eso es una curia. Así también en estos tiempos, en medio del evangelicalismo, se levantan este tipo de gentes que se hacen llamar profetas, enviados exclusivos de parte de Dios. Y cuando los predicadores, llámese pastores, evangelistas, maestros de Biblia, no entienden lo que la Biblia enseña, que ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, entonces caen en estas redes. Y ahora está muy de moda esta cuestión hasta de pastoras, ¿no? Y yo sé que hay hermanas en la fe que, a falta de que los hombres no pueden predicar o se sienten no preparados, ellas tienen que asumir ciertos roles. Pero la Biblia no avala el pastorado de las mujeres, porque aquí está bien claro. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, que los ancianos, aquellos que iban a asumir el rol de pastor, tenían que ser marido de una sola mujer. Está hablando no de una cuestión de forma, sino de fondo.
era un varón, y esto no tiene que ver nada con el machismo ni nada de eso. Dios lo estableció así y así es. Pero todo este conjunto de falsos profetas que hay hoy día en el evangelicalismo va impregnando cada vez y cada vez más, a tal punto que ya ha sometido a muchísimas congregaciones que se jactaban de su santidad, ¿verdad? En la cual veían a las otras denominaciones que no tenían esa mística que ellos tienen, esa manera de conducirse, ¿no? Aunque creen en la salvación por obras, son arminianos, creen que la salvación ellos la cuidan, etc. Pero ahí ellos decían, somos más santos, pues ahora poco a poco van introduciendo al mundo, van introduciendo la música del mundo, van introduciendo el concepto de pastora. Poco a poco van tornándose a lo que son. Entonces el apóstol Juan nos trae este mensaje que es vigente para estos días. No creáis a todo espíritu. Porque hay gente que dice, yo amo a Dios, yo soy de Dios. Pero ¿cómo saber si verdaderamente son de Dios y no son de Dios? Tenemos que ir al siguiente paso que el mismo apóstol Juan nos dice. Primero nos advierte y nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay muchísimos, muchísimos en todo el mundo. Desde los falsos apóstoles multimillonarios, hacia los pastores en estos tiempos, hacia un pastor de una iglesia o una congregación cercana donde vivimos, donde no está predicando lo que la Biblia enseña, está predicando otras doctrinas, está enseñando otras cosas que la Biblia no avala. Usted va a muchísimas iglesias y el pastor lo que habla, le habla de un sueño a usted. Le dice que soñó tal cosa y sobre ese sueño elabora toda una retórica que no está sustentada por la Biblia. O aquellos que siempre dicen, no, Dios me dijo, Dios me dice, Dios me habló, y Dios me dijo, y eso es una especie de condicionante para los demás creyentes, porque ellos se creen dueños de las personas. Para ellos el fin de una congregación es vivir de la congregación, es una empresa que ellos han formado, es una empresa religiosa, donde el engaño satánico, el engaño que viene del espíritu del hombre, es producto, es mercancía, y eso trae réditos. Y al ser humano le encanta que le engañen, le encanta que le digan tú estás bien, tú vas bien, pero no le encanta que le digan mira, hay que mejorar esta cosa en el Señor. Si usted es un mentiroso, deje la mentira. Si usted es un flojo, deje de ser flojo, vuélvase trabajador. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No le gusta eso. Iglesias donde se predica lo que la Biblia dice, hay muy pocos creyentes ahí. Realmente los que están ahí son porque son atraídos por el Espíritu Santo. Porque a la gente le gusta el engaño, a la gente le gusta que le digan que todo va bien, a la gente le gusta que le digan todo entre comillas positivo. Cuando lo más positivo es que nos enseñen nuestros errores y que nosotros a la luz de la Biblia aprendamos a corregirlos. Eso es lo más positivo, porque eso se trata de superación en lo espiritual, en lo emocional y en lo personal. Pero cuando a mí me engañan, me dicen que todo va bien y que Dios solamente me ama y que a Dios no le interesa cómo soy yo, eso es un engaño satánico. Y quienes predican ese falso evangelio aguado de la iglesia de la Odisea de ese tiempo son falsos profetas. O aquellos que le hablan de manera rimbombante y le dicen de que la salvación depende de usted, también son falsos profetas. O aquellos hijos de las tinieblas que les enseñan que la iglesia, que el Señor Jesucristo no tendrá un reino milenial en la tierra porque ellos piensan en su cabeza que Satanás ya está atado, que estamos en el milenio. Y hablan como nosotros, se parecen a nosotros, pero son falsos profetas. Aquellos que solo resaltan el calvinismo, y nosotros creemos lo que la Biblia dice y lo que muchas de las cosas que Juan Calvino decía, mencionaba, estructuraba, sistematizaba, están en la Biblia. La gracia de Dios, la potente gracia de Dios, todo eso está en la Escritura. Pero nosotros no adoramos a Calvino. Nos interesa más lo que la Biblia dice. Pero en contraparte están otros falsos profetas que enseñan que la salvación es por obras, que se apegan más al romanismo, que les gusta el ecumenismo, que te dicen todos somos hijos de Dios con tal de que todos podamos estar en unidad.
Muchos falsos profetas se han levantado por este mundo. Y así hay muchísimos, muchísimos, de muchísimos. Y en este 2020 vimos a esos hijos de las tinieblas levantándose en todo lugar, porque este era un espíritu de error que se manifestaba en todo el mundo. Pastores que arriaban a las ovejas hacia ese abismo génico, ¿no? Si tú no te inyectas la pócima, no entras aquí. Si tú no te inyectas la pócima, no puedes venir aquí. Todos esos equivocados, confundidos, se olvidaron del Evangelio de Cristo. Y la pregunta sería, ¿serán también falsos profetas? ¿Cómo se pudieron olvidar de la misericordia de Dios? ¿Cómo se pudieron olvidar del poder de Dios para solamente prestar oído a quién? A autoridades que son abiertamente satánicas, diabólicas, socialistas, hijos del diablo completos. A su televisión, donde ven ahí a los periodistas y usted no sabe la vida impía que tienen. Se olvidaron de orar, de buscar al Señor y de pedir sabiduría y dirección de Dios. Se olvidaron por completo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido. Están por el mundo. Entonces, ¿cómo conocemos si es un falso profeta o no? Yéndonos a la cuestión doctrinal. Dice el apóstol Juan en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced quienes tienen al Espíritu Santo en su interior. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para el tiempo del apóstol Juan ya habían anticristo. Y ahora nosotros estamos repletos de ese espíritu del anticristo, de ese espíritu que niega, por ejemplo, la deidad de Cristo, niega la obra suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario, niega la protección, el cuidado que Dios tiene sobre su iglesia, niega el llamamiento eficaz de Jesucristo a los suyos. Cuando el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, ellos niegan eso. Niegan que Jesucristo ha venido en carne y en la cruz del Calvario su obra fue suficiente. Cuando Él dijo, consumado es, se cumplió todo. Y cuando el velo del templo se rasgó, dándonos el favor ahora a nosotros para entrar directamente al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Todas esas cuestiones son doctrinales. Entonces la única manera que usted entienda quién es de Dios y quién no es de Dios es acudiendo a lo que la Biblia dice. Nunca aceptando un versículo solo como la base para toda una doctrina, sino todo lo que la Biblia dice en diferentes lugares, en diferentes pasajes bíblicos. Las doctrinas de la Biblia se encuentran siempre sustentadas en la Biblia misma. Por ejemplo, en estos tiempos han salido estos hijos de las tinieblas que enseñan que el Espíritu Santo es una mujer, la diosa madre. Y ellos le confunden, si usted no conoce la Biblia porque no la lee, aún siendo creyente, usted es medio haragán, no lee la Biblia, lo confunden porque le empiezan a decir que el Espíritu Santo es la nueva Jerusalén y que cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia, del templo, ellos dicen, es el Espíritu Santo y es una mujer porque dice la nueva Jerusalén. Y esta secta satánica surcoreana sigue avanzando y avanzando y avanzando. Tienen el espíritu del anticristo. Porque lo único que traen es confusión y un satanismo encubierto, un espiritismo encubierto. Tienen el espíritu del anticristo. Por eso la mejor manera, el mejor detector de falsos profetas, de gente que trae el espíritu del anticristo, es conocer la Biblia, la palabra de Dios. Si usted no conoce la Biblia, lo engañan inmediatamente. Lo engañan porque le dan una enseñanza torcida. Y usted termina creyendo lo que la Biblia no dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis
y los habéis vencido a los que tienen ese poder del anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por supuesto, porque todos los falsos profetas no son creyentes. Todos aquellos que tienen el espíritu del anticristo son no regenerados, son no salvos. Por eso usted no acepte nunca que alguien le diga, mira, él era hermano en la fe, pero se cayó de la gracia. Esa es una mentira del diablo. Cuando uno habla así, es porque uno desconoce la Biblia, es un ignorante. Y la ignorancia es atrevida. Nunca hay un creyente que se caiga de la fe. Sencillamente son personas que no han sido regeneradas, no son salvas. Hay montones de evangélicos creyentes que dicen, ay, el hermanito Kais Luna, ese no es un hermano en la fe de la iglesia verdadera, de los creyentes verdaderos, no es un hermano en la fe, es un hijo de las tinieblas, a la luz de la Biblia, de lo que creemos, de nuestra fe, de nuestra doctrina. Es un hijo del diablo. No, pero es que todos amamos a Dios. No todos amamos a Dios. Algunos pueden decir que lo aman de boca, pero si no es regenerado, no lo ama a Dios en espíritu y en verdad. No lo ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No lo ama. Porque el que es de Dios se somete a lo que la Biblia dice. El que es de Dios se somete a la palabra de Dios y enseña lo que la Biblia enseña. Pero toda esta casta de falsos apóstoles, falsos profetas, de hijos del diablo, de falsos pastores, falsos predicadores, ellos enseñan porque hay algo que a ellos les llama mucho la atención y es el dinero, es el business, como dicen, ¿no? Es el money, es el afano, como dicen ahí los hermanos en Argentina. Les encanta eso porque es dinero, es vivencia, y les encanta ostentar y decir, mira, yo soy bendecido por Dios, por el anillo, por los trajes de lujo, por el jet privado que tienen, por el carro último modelo. Y a eso le llaman ellos bendición de Dios. Pero eso no es más que espíritu de anticristo, es el mover del espíritu del anticristo, porque está plagado del humanismo, está plagado de lo que a Satanás le encanta también, lo material. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, opositor, que tienes la misma intención de Satanás, que pones la mira en las cosas de los hombres, porque también el diablo pone en esto, en lo material, y no pones la mira en las cosas de Dios? El Señor lo reprendió duramente a Pedro, porque Pedro, instigado por el maligno, instigado por su propia carne, le dijo, Señor, ¿no te acontezca de ir a la cruz? ¿No? Estoy parafraseando el pasaje bíblico. Y el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, Pedro. Y es que así es el diablo. Y así son toda esta casta de falsos predicadores que hoy abundan. Y el creyente, omnibulado porque no lee su Biblia, porque necesita depender de hombres, usted nunca dependa de ningún hombre. Usted tiene al Espíritu Santo. La organización romana enseñaba de que los creyentes no pueden tener propia interpretación de la Biblia, decía, ¿no? Necesitan del magisterio de su organización romana. Mentira del diablo. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, bajo la promesa del Señor Jesucristo, que dijo que Él se iba a ir, pero iba a enviar al Consolador, Él dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él nos iba a llevar a toda verdad. Y bajo su unción tenemos la guía por dónde vivir, cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué dejar de hacer. Todo bajo la guía del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, de que la segunda persona de la Trinidad vino e hizo una obra extraordinaria en favor de la humanidad y que es eficaz en todo creyente, ese tiene el espíritu del anticristo. Todo el que niega la obra eficaz de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Satanás odia la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La odia. Porque liberta al ser humano creado. Él nos ve como inferiores y él odia a un creyente. Satanás no lo ama, hermano. Satanás nos odia.
Los demonios nos odian, los espíritus inmundos nos odian. Somos aborrecibles delante de ellos. ¿Y por qué somos aborrecibles delante de ellos? Porque siendo para ellos tan pequeños, podemos tener al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Seguramente, no lo sé porque la Biblia no lo dice, pero me imagino, y no hago doctrina de esto, de que Satanás le ha de parecer pues algo muy chocante que seres tan finitos como nosotros, pero que al mismo tiempo nos parecemos mucho a nuestro Padre Celestial, que somos triúnicos también, podamos convertirnos en templo de Dios, de manera tal que el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso es algo extraordinario, este cuerpo tan finito que se enferma, que algunos no lo quieren ni bañar, pero este cuerpo contiene al Espíritu Santo. La triunidad nuestra contiene al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y que cuando somos creyentes nos vuelve pues nuevas criaturas conectados con Dios. Eso es lo que Satanás odia. Por eso él quiere destruir nuestra comunión, quiere anularnos, quiere quitarnos el gozo de la salvación, quiere quitarnos la libertad que hay en nosotros desde nuestra mente. Él quiere verte perdido, destruido, aniquilado. No te podrá aniquilar en cuanto a llevarte al lago de fuego y azufre. Estoy hablando a creyentes. Pero sí quiere que tengas una vida cristiana mediocre, que no avances, que andes confundido, que solo mires lo material. Te pone todas las cositas de lo material. Y si tú no te llenas de las cosas de la Biblia y no oyes la voz del Espíritu Santo que te está hablando constantemente, está diciendo: hijo, ora, hijo, esfuérzate, hijo, sé valiente, no desmayes, deja de andar timorato, deja de andar como loco, deja de andar prestando el oído solamente a las cosas de lo material, a las voces de sirenas de lo que el mundo dice a través de los cantantes. Deja la música mundana, deja todas estas cosas del mundo, que las modas, que salió el último esto, que salió, bota todo eso a la basura y óyeme. Cuando uno escucha la voz de Dios y deja de escuchar al maligno que te susurra: tú no vales, tú no sirves, ¿qué haces ahí con la Biblia tú? Tú no te has dado cuenta cómo ha sido tu vida, ¿qué es lo que has hecho? Ahí te habla en el oído de tu mente, en el oído de tu alma. Tú no has cambiado, le has engañado a tu papá, a tu abuelo que has cambiado, a tu mamá le has engañado que has cambiado. Tú sigues siendo el mismo, la misma. Tú eres ultra pecador, ¿no te has dado cuenta que eres pecador? ¿Qué haces ahí? Deja de orar, deja de leer la Biblia, vive tu vida como quieres. Total, vas a ser joven una sola vez. Así habla el diablo cochino, que el Señor lo reprenda. Tú eres un perdedor, eres una fracasada, un fracasado. ¿Cómo vas a avanzar? Mentira, ¿quién te ha engañado? Deprímete y arrójate desde una azotea, desde un puente, mátate. ¿Para qué estás vivo? Así habla el diablo, que el Señor lo reprenda. Y montones de creyentes oyen la voz del maligno en lugar de oír la voz del Espíritu Santo hablando desde su gloriosa palabra, la Biblia. Porque Satanás nos odia a los creyentes. Satanás odia a un creyente que ora, a un creyente que busca a Dios, a un creyente que ama a Dios, a un creyente que lo toma en cuenta a Dios, a un creyente que resiste la tentación por amor a Dios. Lo odia, lo detesta, lo aborrece. Es un blanco militar para él. Es una persona a la cual él aborrece en gran manera. ¿Cómo puede ser que alguien tan pequeño, comparado a un ángel, tan solamente con doblar su rodilla y orar, el único Dios verdadero le responde? Como estudiábamos el jueves pasado en el Salmo 145, ¿verdad? Que Jehová está cercano a los que se acercan a él, a los que le invocan de veras. Eso aborrece el diablo. ¿Cómo puede ser posible que Dios responda a la oración de un ser tan minúsculo como un humano? Pero para que vea el cochino diablo que la segunda persona de la Trinidad vino en rescate por toda la humanidad, se humanizó, se encarnó, se hizo llamar Jesús, nuestro Salvador, nuestro Cristo, el ungido,
Y en la cruz del Calvario su vida dio en rescate por nosotros. Y ese Jesús hoy día está delante del Padre intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. El Hijo de Dios, nuestro amado Cristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al espíritu del anticristo. Todo el que es de Dios tiene discernimiento espiritual, se da cuenta. ¿Quién está hablando este? ¿Se ha dado cuenta cuando usted va a algún lugar? Vamos terminando ya. Usted va a algún lugar y se encuentra con alguien, usted se da cuenta inmediatamente por hablar y por eso, porque hay una conexión espiritual. Usted dice, ¿te cree que es creyente? Usted se da cuenta inmediatamente. Y cuando conversan, hablan, resultó que era un creyente. Se activa nuestro discernimiento espiritual y por la manera y por las cosas que habla, en lo doctrinal, mi conocimiento bíblico amalgama y me doy cuenta es de Dios. Pero también usted se ha dado cuenta cuando va a algún lugar, alguien está hablando y usted dice, no, pero esto no es de Dios. Por más que hable, por ahí mencione a Dios, a Cristo, usted se da cuenta, no. Aquí hay algo que no es compatible, no es compatible espiritualmente. Nosotros detectamos a los que tienen el espíritu del anticristo. Hemos vencido al poder de las tinieblas en Jesucristo. Hemos vencido a todo ese armatoste de engaño diabólico que hoy cunde en millones de congregaciones, donde ya nadie quiere hablar del Evangelio de Jesucristo, ya nadie quiere hablar de lo que Cristo puede hacer en tu vida, ya nadie quiere hablar de las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Nos hemos convertido como una especie de aquellos profetas del Antiguo Testamento que llamaban a vivir vidas rectas, que llamaban a vivir vidas sometidas al poder de Dios y a su amor. Y dice la Biblia que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es que ellos son del mundo. Nosotros no somos del mundo. ¿Por qué cree que hay muchísima gente? Las mega iglesias, dice, ¿no? Y todo el mundo salta y brinca y todo el mundo va como quiere y hace lo que quiere, ¿no? Y lloran y y se le emocionan, ¿no? Porque el emotivo siempre está así. Y no digo que no hay que llorar cuando uno ora en la presencia de Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando la cuestión es meramente almática, es temporal. Y de ahí se les va, porque van todos los domingos a un baño de superación personal, es decir, al barniz de las buenas intenciones tal vez, de querer cambiar sin Dios, sin ajustarse a los parámetros de Dios, sino con la propia humanidad. Y eso fracasa. Porque hay mucha gente que te dice, en lo moral, te dice, yo no miento, yo no soy adúltero, yo no soy... Y tratan de vivir vidas así. Pero no pueden lograrlo todo porque no tienen a Dios. Porque esas son obras. Porque en el fondo, como no eres regenerado, no tienes paz, porque la Biblia, sus leyes espirituales se cumplen. No hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Y el Señor Jesucristo dijo con claridad, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. O eres de Dios o no eres de Dios, no hay punto medio. Si yo aborrezco a Dios y digo que vivo bien, es mentira. No hay paz para el impío. Estoy desparramando mi vida, desparramo mi familia, desparramo todo en la casa. Por eso es que hay hogares que fracasan. Por eso es que hay hijos que fracasan. Por eso hay padres que fracasan, abuelos que fracasan. Abuelos que están llenos de resentimiento, llenos de ira, llenos de dolor, porque hicieron muchas cosas en la juventud. Y ellos se dan cuenta que como nunca han considerado a Dios, no saben cómo hacer, se dan cuenta que ese pecado, esa maldad, ha viajado en el hijo, ha viajado en la nieta, ha viajado en el bisnieto. Y están llenos de remordimiento, de odio a su papá, al hermano, al cuñado, al hijo, al nieto. Entonces no tienen paz en el corazón. Porque no entregan a Cristo nada. Ellos están ahí. Incluso algunos tienen un conocimiento de religión, entonces creen que la vida cristiana es religiosidad. Pero le resisten a Dios. Entonces uno tiene que orar, Señor, sálvalo, sálvalo, porque cuando llega tu Espíritu Santo, bota todo eso. La gracia potente de Dios destruye todo eso.
La gracia irresistible, el poder del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando Cristo habla al corazón, al espíritu de un ser humano, a través de su Santo Espíritu, el hombre oye. Mientras tanto, estamos jugando al jueguito de la religión. Hay que orar, Señor, sálvalo, rompe las cadenas, rompe las ataduras del diablo, rompe toda esa falta de perdón que tiene adentro, esos miedos que tiene adentro, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, el yerno, el cuñado, etc. Rompe esa cadena, rompe esa atadura, rompe esa obra del diablo que se le metió en la mente, sácale todos esos demonios que tiene adentro. Uno tiene que orar así. Ten misericordia, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, libértalo, porque mucha gente sin Cristo vive totalmente sometida al poder de las tinieblas. Y esos son los que oyen a estos falsos profetas y predicadores. Por eso el mundo los oye, dice el apóstol Juan. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Uno que tiene el espíritu del anticristo habla del mundo. Y el mundo oye, ay, qué buen predicador, ay, qué buen cantante cristiano que es. Cristiano entre comillas, porque ni salvo es. Uy, el hijo es medio espiritista y todo, pero qué buen cantante, ¿no? Qué buen cantante que es. Uy, qué lindo. ¿Cómo se llama? Jesús Adrián. Uy, qué bueno. Él cómo canta sus canciones, cómo tocan, cómo llegan. Claro, a nivel de alma. Pero han dado con curas, se ha sentado con curas de la organización católica romana. No, eso no importa. Lo importante es que es de Cristo. Tienen el espíritu del anticristo. Porque irse a sentar con aquellos que aborrecen la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con aquellos que trastornan la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que dicen que Cristo se convierte en una galleta que se come, es también estar en complicidad con esa doctrina de demonio. Por eso es que el mundo los oye, porque son del mundo, por eso meten cualquier ritmo a la llamada música cristiana. Y le encanta lo del mundo, les gusta lo del mundo, porque se mueven, ay qué lindo, ay qué rico, ay qué bueno, ay qué esto. Claro, porque son del mundo. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye porque son del mundo, son del diablo. Ay, mira el predicador llamado Dante, cómo se le llena la iglesia ahí en la Argentina. Claro, y ahí hay pachanga, y hay rumba, y el hombre habla cualquier cosa. Y entrevista, lo entrevistó a Messi, lo entrevistó, ay, qué lindo, ay, cómo... Ese está en otra cosa. Son falsos predicadores, gente que tiene el espíritu del anticristo. Niegan la obra eficaz de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, porque son del mundo. Usted dice, no pasa nada. Oye, que no te vuelvas conspiranoico. ¿Qué andas creyendo eso? No. Hubo una, no digo el nombre para que no me censuren, hubo a nivel mundial. Y montones de hermanitos también mencionando esa palabra que no puedo nombrar ahora. Sí, hubo eso. Engañados, trastornados, confundidos, aletargados. Por eso el mundo los oye, porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Esto hay que releerlo un montón de veces. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. Y el que no es de Dios no nos oye. El que conoce a Dios nos pone la oreja y nos oye. Nos oye a nivel espiritual, a nivel del alma, y usando estos oídos físicos, este sistema auditivo físico. El que es de Dios nos oye, dice el apóstol Juan. Pero el que no es de Dios no nos oye. Usted va y predica, ahí hay uno de Dios, le oye inmediatamente, discierne su espíritu y se conecta. Porque somos una unidad, un solo cuerpo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo que mora en el otro creyente inmediatamente le hace ver, tu hermano. Y uno pone atención, uno se goza, se alegra. Pero el que no es de Dios dice, ya llegó este chiflado, ya llegó esta chiflada a hablar cualquier cosa. Va a hablar de Dios, de la Biblia. Qué aburrido. En esto conocemos el espíritu de verdad
y el espíritu de error. El espíritu en minúscula que mora en la verdad, que anda en la verdad. El espíritu que está conectado al espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Qué lindo es todo esto y qué vigente es todo esto para estos días, para estos tiempos, para estos momentos. Qué grato, ¿verdad? Le pregunto a usted, que tal vez logre ver este video o este audio, usted ya tiene un encuentro con Cristo. ¿Qué es de su vida? ¿Seguirá caminando por la vida, haciendo lo que usted quiere, fracasando siempre? ¿O quiere que Dios cambie su vida, que le dé un nuevo comienzo? Algunos dicen, ¿cómo quisiera volver a nacer? Pues bien, en Cristo Jesús hay una oportunidad, pero para volver a nacer desde el Espíritu. Y eso cambiará su alma, un nuevo comienzo. Usted dejará los vicios que le atan a cosas que le destruyen a usted y que destruyen su familia. Usted será cambiado y mudado en una nueva persona, porque la Biblia así lo enseña. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas, el ayer, pasaron, pasarán, todas son hechas nuevas. La Biblia enseña que Dios te da una nueva oportunidad en tu vida, un nuevo empezar, un nuevo comenzar. Dejando atrás los fracasos, solo mirarás atrás para ver de dónde Dios te sacó y enseñanzas de cómo no volver a caer en el fracaso, pero no vivirás esas emociones que te dañaron, que te destruyeron. Porque ahora el Espíritu Santo, quien vendrá a tu espíritu, te ayudará. Ese es el verdadero nacimiento, el nuevo comienzo, la verdadera superación personal, pero en Dios, no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Dile a Cristo Jesús, Señor, sálvame, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona, una nueva criatura, dame una nueva oportunidad, hazme, Señor, una persona diferente, la persona que tú quieres que yo sea. Quiero cambiar, quiero dejar de dañar a mi familia, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Quiero dejar de dañarlos, quiero comenzar de nuevo, Señor, ayúdame, ayúdame. Me cansé de vivir como siempre, en la misma rutina de siempre, donde pasan los años y veo que fracaso tras fracaso, pero en esta hora yo te pido perdón por mis pecados y te ruego, cámbiame, Señor, cámbiame, libértame. Siento que estoy aprisionado, siento que estoy esclavizado, estoy metido en una cárcel en mi mente, en mis pensamientos, y quiero salir de ahí. Yo sé que tú me puedes sacar de ahí. Señor, ten misericordia de mí. Y el Cristo de la gloria, a través de su Santo Espíritu, hará la obra poderosísima de regeneración y salvación. La Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo encuentras en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Dios te habla en esta hora a través de su palabra. Te habla a tu espíritu y te invita a que confieses que Jesús es el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por permitir que conozcamos tantas cosas, Señor, que pasan, que suceden y que todas ellas nos hacen ver de que vienes pronto por tu iglesia. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.